Doy ingreso al resto de los compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, compañeros. Ahorita vamos a iniciar. Muy bien, muy buenas tardes, compañeros. Vamos a iniciar. Muy buenas tardes, compañeros. Nuevamente, el día de hoy vamos a tocar algunos puntos, algunos relacionados aún con el tema que vimos en la clase anterior y otros pues ya novedosos o nuevos. Vamos a platicar sobre la extinción de la solidaridad, compañeros. Cómo en determinado momento la solidaridad llega a su fin. Ya habíamos platicado sobre la mancomunidad solidaria, ¿verdad? La mancomunidad, que hay varios sujetos dentro de una misma obligación, y la solidaridad, que es ese vínculo que existe entre los sujetos que integran la obligación, ya sea desde el punto de vista positivo como desde el punto de vista negativo, ¿verdad? Lo que es los deudores o lo que son los acreedores. Pero ¿cómo es que la solidaridad llega a su fin? ¿Cómo es que se extingue? Se extingue en dos vías, o denominado así por dos vías: la vía principal y la vía derivada. Vamos a comenzar con la vía principal. ¿Cómo es que la solidaridad se extingue? En la vía principal se extingue por dos situaciones específicamente. La primera de ellas, compañeros, es por la muerte de uno de los deudores, ¿verdad? En este caso, los herederos de ese deudor que era solidario no quedan obligados solidariamente. Van a responder por la parte proporcional que les corresponde. Es decir, yo solicito un préstamo al banco junto con mis dos hermanos. Somos 3 deudores, pero yo fallezco. Entonces mis 2 hijos van a responder, en su caso, como herederos, pero ellos no van a ser solidarios. Entre ellos no hay solidaridad, ¿verdad?
Esa es una de las peculiaridades ahí. Se extingue la solidaridad. Veamos el artículo 1372, por favor, compañeros. Dice el artículo 1372. Cada uno de los sucesores de un deudor solidario estará obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible. Pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario con relación a los otros deudores. Entonces, aquí la solidaridad se extingue, pero se extingue en relación a los herederos propiamente. Los herederos, entre ellos no hay solidaridad. O sea, no puede solicitarle que se pague que uno pague la totalidad de lo que le correspondía al deudor que es el causante de la sucesión. No se puede hacer eso. Pero ellos sí tienen solidaridad todavía en relación a los demás deudores originales. Me explico nuevamente con el ejemplo que les había puesto. ¿Verdad? Mis dos hermanos y yo somos deudores del banco. Entonces yo fallezco. Entonces mis dos hijos entran a cumplir con la obligación. Pero entre ellos no se le puede exigir a uno de ellos que responda por el otro. Porque entre ellos dos no hay solidaridad. Cada quien responde por la parte proporcional que le corresponde. Pero ellos sí son solidarios en relación al resto de los deudores originales, según lo que establece la ley. Según el artículo 1372, dice, pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario con relación a los otros deudores. Entonces, mis dos hermanos, junto con mis dos hijos, entonces ellos en sí serán considerados como en representación mía, como un deudor más, un deudor solidario. Pero entre ellos no hay solidaridad. Es por eso que se les menciona precisamente como parte de la extinción de la solidaridad. Es un tema bien interesante, ¿verdad? Porque como para una situación no son solidarios, pero para otras sí. Entonces esta es una de las dos maneras que contempla la vía principal al momento de extinguir la solidaridad. Luego tenemos la renuncia del acreedor. Esa es la otra vía o el otro camino que contempla la vía principal. La primera es la muerte de un deudor y la segunda, la renuncia del acreedor. La renuncia del acreedor puede ser una renuncia total o parcial o individual. La renuncia total es la transformación que el acreedor hace de la deuda solidaria y la vuelve mancomunada. Es decir, renuncia a la solidaridad en sí. Entonces cada quien va a responder por la parte que le corresponde, únicamente. Eso es la renuncia total, pero parcial es cuando la solidaridad se extingue, pero solo en uno de los deudores. Entonces solo con uno se extinguió la solidaridad. Veamos el artículo 1367, por favor, compañeros, del Código Civil.
Dice, si uno de los acreedores solidarios libera solamente a uno de los deudores solidarios, ese hecho no altera los derechos de los demás acreedores ni las obligaciones de los demás deudores por el resto de la obligación. Esto quiere decir que cuando es parcial es en relación a uno de los deudores nada más. Cuando es total es a todos, ¿verdad? Ahí se afectan a todos y la obligación se transforma de mancomunadamente solidaria a mancomunadamente simple. Pero en este caso no. En este caso solo es en relación a uno de los deudores es a quien afecta, nada más. Para tenerlo un poquito más claro, porque con la total es un poco más transparente la situación, porque bueno, entonces todos quedan, se transforma toda la obligación, ¿verdad? Entonces se modifica la situación de todos. Pero en este caso no. En este caso solo se modifica en relación a la persona que está afectada. Entonces, la renuncia individual, ¿cómo puede presentarse? Puede presentarse en 3 casos específicamente. El primero, por remisión o condonación de la deuda. De esto ya habíamos hablado, la remisión o quita. Es el perdón. Cuando viene uno de los acreedores y dice, bueno, a usted le perdono la deuda. Volviendo al caso de mis 2 hermanos y yo junto al banco, y el banco dice, bueno, a usted, Juan Francisco, le voy a perdonar la deuda. Entonces ahí se extingue la obligación, pero únicamente en relación a mí, porque a mí es el que están perdonándole la deuda. Luego tenemos el segundo de los enunciados. Por pago parcial o cuando el acreedor acepta el pago parcial. Realmente, en la solidaridad, el acreedor tiene el derecho de solicitar el cumplimiento total de la obligación. Va a decir, bueno, usted págueme todo y de ahí arréglese con los demás. Pero así como puede hacer eso, puede asumir esta otra actitud. Puede aceptar el pago parcial de uno de los deudores. Que el deudor le diga, mire, yo voy a pagar nada más esta parte que me corresponde. Y el acreedor lo acepte. Entonces, ahí hay una modificación en relación a la persona que está pagando. Porque ahí está renunciando a la solidaridad el acreedor de uno de los deudores. Veamos lo que dice el artículo 1366. El pago parcial aceptado por el acreedor y la quita o remisión que hiciere, es decir, el perdón de la deuda, que hiciere a uno de los deudores solidarios no altera sus derechos por el resto de la deuda, ni los deudores entre sí. Eso quiere decir que a él no le va a los demás no les va a afectar. Ellos van a continuar igual, van a ser solidarios. Pero esa persona a la que se le perdonó la deuda o a la que en determinado momento se le aceptó el pago parcial, él ya deja de ser solidario. Entonces ahí se extingue. Y la tercera, o el tercer enunciado de la renuncia individual es cuando el acreedor exige solo su parte a uno de los deudores. Como ya nosotros platicamos y hicimos hincapié varias veces sobre la situación en la cual la mancomunidad solidaria es aquella mancomunidad en la cual
el acreedor hace uso de las herramientas que la propia ley le presenta, solicitándole la totalidad de la deuda a uno de los deudores nada más. Por eso es que es tan utilizada. Eso ya lo hemos comentado. Pero en este caso, el acreedor puede venir y decirle a uno de los deudores, bueno, págueme, pero solo lo que a usted le corresponde. Volvemos al caso que he puesto de ejemplo. Mis dos hermanos y yo solicitándole al banco un préstamo. El préstamo es de 300 quetzales. Cada uno tendríamos que pagar 100, pero como es una mancomunidad solidaria, en determinado momento el banco puede decirme a mí, mire, usted pague los 300 y después se arregla con sus dos hermanos. Ya les cobra los 100 quetzales que puso usted de más por cada uno. Entonces, en este caso, el acreedor puede venir, el banco puede venir y decirme, bueno, le voy a solicitar el pago, pero nada más de la parte proporcional que le corresponde. Entonces, ahí lo que va a pasar es que yo voy a tener que pagar nada más lo que me corresponde. Y ese es uno de los enunciados en relación a la renuncia individual que el acreedor puede hacer y que extingue la solidaridad. Veamos el artículo 1362, por favor. Dice, si el acreedor de uno de los deudores solidarios solo exige de él la parte que le corresponde, no se entenderá interrumpida la prescripción respecto a los demás. Es decir, los demás van a continuar vinculados unos con otros. Pero en relación a la persona que pagó, ahí cambia la situación. Entonces se extingue la solidaridad. Veamos ahora cuáles son las consecuencias de la extinción parcial. Es decir, cuando solo una de las partes o de los sujetos se ve afectada. Entonces, dice, el primero, siempre que haya extinción parcial, el acreedor mantiene sus derechos sobre los demás deudores. Esto quiere decir que solo afecta a la persona en la cual se aplicó. Nada más a la persona en la cual se aplicó. En mi caso, si a mí me perdonaron la deuda o me obligaron a pagar nada más la parte proporcional que yo debía, entonces se extingue la solidaridad, pero en relación a mí. Los demás no. Los demás continúan siendo deudores solidarios. Que esa es una de las particularidades tan interesantes de esta situación, porque ahí no se puede en determinado momento afectar a los demás, porque solo es a uno. El segundo de los efectos o consecuencias es que entre codeudores, si alguno cae en insolvencia, su cuota se reparte entre los demás deudores, incluyendo al liberado. Pero esto solo si hay extinción. Entonces sí hay un poco de conflicto ahí, pero solo es en el caso de que haya extinción. Entonces ahí sí puede en determinado momento afectar la insolvencia de uno de los deudores a los demás. Como el caso que yo les puse, el ejemplo que yo les puse, que muy al inicio uno solicitaba un servicio de telefonía celular, muy al inicio cuando comenzó la telefonía celular, y era un servicio colectivo, y si uno no pagaba, cortaban el servicio a todos, dejaban de proporcionar. Entonces, en esta situación particular, cuando hay una extinción,
entonces sí se da esta situación. Ahora, el último dice, si el acreedor quiere liberarlo de toda obligación, él asume esa parte, ¿verdad? Bueno, yo lo voy a perdonar, o entonces yo asumo quedo con ese gasto, ¿verdad? Veamos el artículo 1370. Dice, artículo 1370 del Código Civil. Si el acreedor hubiere renunciado a la solidaridad respecto a uno de los codeudores y otro de ellos cae en insolvencia, la parte de la deuda del insolvente será repartida proporcionalmente entre todos los deudores, comprendiendo al que había sido liberado de la solidaridad. Esto es de lo que habíamos platicado. Sin embargo, si se comprueba que el acreedor quiso liberar de toda obligación al deudor, respecto del cual renunció a la solidaridad, la parte proporcional de este quedará a cargo del acreedor. Si en determinado momento el acreedor dice, bueno, yo renuncio a la solidaridad de esta persona, de este deudor, entonces ya eso lo asumirá el propio acreedor. Él es el que está dando el dinero. Él lo va a asumir, ¿verdad? Bueno, no quiero que sea solidario, que se extinga la solidaridad en relación a él. Entonces, por eso es que la ley lo contempla de esa manera. Pero es interesante ver que en este caso, si hay en determinado momento insolvencia, ahí aunque se haya extinguido la solidaridad en relación al deudor que fue ya sea perdonado o pagó parcialmente, pues entonces igual la cuota se va a repartir, incluyéndolo a él. Eso es lo relativo a la vía directa, compañeros, ¿verdad? Donde está lo de la muerte del deudor y entran los sucesores, las personas que lo van a suceder. Y en segundo lugar tenemos la renuncia total o individual, parcial, de la solidaridad en sí en relación a la obligación, dentro de la obligación, perdón. Ahora tenemos la otra vía por la cual se extingue la solidaridad, y es la vía derivada o consecuencial. Esta vía, esta situación, es el resultado, compañeros, del pago total de uno de los deudores. Y transforma entonces la deuda en siempre en algo, una obligación conjunta entre los propios deudores. O sea, ahí hubo un pago total. Entonces ahí ya habrá que arreglarse posteriormente, ¿verdad? En relación entre los propios deudores. Esta es bastante más clara. Aquí se pagó totalmente, entonces ya prácticamente se queda extinguida la solidaridad, ¿verdad? Ya se terminó. Es un poquito más elaborada la vía directa, porque tiene más enunciados y causales que pueden invocarse para extinguirla. En esta no, en esta es total, ¿verdad? Veamos la siguiente diapositiva. Fíjense que aquí me preguntan, dice, paga la totalidad de la deuda y los otros deudores, amigos o parientes, llegan a un acuerdo con él para pagarle. Exactamente. Eso es la vía derivada. Por eso se le denomina derivada, porque resulta de una anterior, ¿verdad? Donde se pagó y luego, bueno, hay que arreglarse con los demás deudores. Veamos ahora
las clases de obligaciones, pero atendiendo al objeto. Todo lo que habíamos visto hasta ahorita, esta división de las obligaciones, era en relación al sujeto. Entonces se dan cuenta, era porque había multiplicidad de sujetos dentro de una obligación, varios acreedores, varios deudores. La obligación simple, ¿verdad? Donde solo hay un acreedor y un deudor, solamente. Pero ahora no, ahora es en relación al objeto de la obligación. Entonces, de conformidad con eso, hay otra obligación. Tenemos, primero que nada, la prestación. O sea, repetir nuevamente ese concepto para tener clara la nueva clasificación. La prestación es la conducta que asume el deudor de dar o no dar, de hacer o no hacer, que el acreedor puede exigir. O sea, el acreedor le exige al deudor que asuma una determinada actitud, una actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer. O sea, le dice, bueno, tiene que entregar algo, no tiene que entregar nada, tiene que hacer algo, no tiene que hacer nada. Por ejemplo, solicito yo pintar una casa, pero pido que, por favor, la pared de adelante no se pinte. Entonces, ahí hay una obligación de no hacer. Entonces, yo como acreedor que estoy pagando, le exijo a quien vaya a pintar, que va a ser en este caso considerado como deudor, que asuma la actitud de no hacer, porque no quiero que pinte la parte de adelante. Entonces, de conformidad con la conceptualización de prestación, podemos establecer que existen obligaciones positivas y obligaciones negativas. Es decir, hay obligaciones en las cuales se tiene que dar algo, se tiene que hacer algo. Esas serán las positivas. Y hay obligaciones donde no se tiene que dar algo o no se tiene que hacer algo. Esas serán las obligaciones negativas, ¿verdad? Abstenerse de realizar algo, omitir algo. Entonces, derivado de la conceptualización de prestación, nosotros podemos establecer la conceptualización de obligaciones positivas y obligaciones negativas. Vamos a comenzar con las obligaciones positivas. Las obligaciones positivas son aquellas en las que hay que dar o hacer algo, ¿verdad? Entonces, se les conoce también como obligaciones positivas de dar y obligaciones positivas de hacer. Dentro de las obligaciones positivas de dar, hay una clasificación muy importante, en la cual contempla una serie de situaciones y circunstancias. La primera, dentro de estas obligaciones de dar, aquí tenemos que observar el hecho de que las obligaciones de dar, pues siempre son o llegan al objetivo de requerir que se entregue algo o que se dé algo, ¿verdad? Esa es la esencia de este tipo de obligaciones, donde se entrega un bien o un derecho real, ¿verdad? Derivado de eso, estas obligaciones pueden asumir ciertas formas. ¿Y cuáles son estas formas?
La primera de ellas, la primera obligación positiva de dar, es las obligaciones traslativas de dominio. El dominio o propiedad para muchos autores es un sinónimo. Es cuando se transfiere la propiedad de alguien hacia otra persona. Entonces, la primera obligación de dar de esta clasificación son las obligaciones traslativas de dominio. Yo traslado el dominio de un bien a otra persona, ya sea porque me compró el bien, ¿verdad? Me dio dinero. Entonces, la obligación mía, la obligación es entregar ese bien. Entonces, tengo que dar el bien. Entonces, está clasificada como una obligación positiva de dar. En una compraventa, estoy comprando una casa, estoy dando el dinero. La obligación es entregar el dinero, entregar la casa. Una obligación positiva de dar. Ahora, ¿qué otra forma puede asumir este tipo de obligaciones? La primera ya vimos que es entregar un bien. La segunda es la constitutiva de un derecho real. Derechos reales, ustedes lo vieron en los semestres anteriores, en derecho civil. Derechos reales, un derecho real es el poder inmediato y directo que tiene una persona sobre un bien, y con ese puede dispone de ese bien. Entonces, puedo en determinado momento constituir un usufructo, ¿verdad? Constituir una servidumbre. Vayamos al usufructo. El uso de los frutos. Entonces, ven que constituyo usufructo sobre un bien. Puede ser que eso sea derivado de un contrato, de una obligación. Yo me obligué a constituir el usufructo en favor de una persona, me lo compró. O simplemente me lo voy a reservar. Entonces ahí estoy ante una obligación positiva de dar. Tengo que dar algo. Entonces estamos ante la segunda forma que puede adoptar esta obligación. La primera, la traslativa de dominio. La segunda, la constitución de un derecho real. Entonces, vemos cómo esto se puede derivar de esa conceptualización al inicio de lo que es prestación, ¿verdad? Ahí tenemos la actitud de dar o no dar, de hacer o no hacer. Entonces, como estamos en algo positivo, entonces es de dar. Y derivado de esto podemos encontrar las obligaciones traslativas de dominio, las obligaciones constitutivas de un derecho real. Derivado de una obligación tenemos que constituir un usufructo. O en determinado momento comprar una casa u otra situación. Veamos la siguiente diapositiva. Antes de entrar a los efectos de las obligaciones, tenemos aquí, dentro de lo que habíamos platicado, de las formas, la primera es la traslativa, la constitutiva, pero hay otras formas que también asume
era estas obligaciones positivas de dar. Otra es la restitución de la cosa ajena. Si en determinado momento yo tengo que requerirle a otra persona, derivado de una obligación, que me devuelva algo, me tiene que devolver un bien, me tiene que dar un bien. Eso es la tercera forma en la cual se encuentra constituida una obligación positiva de dar. Aquí, dentro de la diapositiva, yo les ponía un ejemplo y lo vamos a explicar. En determinado momento yo voy a un banco y aperturo una cuenta. Entrego en depósito cierta cantidad de dinero, pero después pido que me la devuelvan, que me devuelvan ese dinero. Entonces ahí el banco está obligado a devolvérmelo. Está obligado a darme algo. Por eso sería la tercera de las formas que puede adoptar una obligación positiva de dar. La primera es la traslativa de dominio. La segunda es la constitución de un derecho real. La tercera, la restitución de la cosa ajena. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas tienen como fin esencial devolver algo. Y las últimas es cuando tienen por objeto el pago de lo debido. Esa es la última de las obligaciones positivas de dar. Esta última, el pago de lo debido, esa es la que nosotros vemos más comúnmente y la que identificamos como obligación total o obligación clásica o típica. El ejemplo de un préstamo, que es un contrato de mutuo, un préstamo. Yo vine y acudí al banco y solicité que me prestaran cierta cantidad de dinero. ¿Qué tengo que hacer ahí? Le tengo que pagar al banco. Tengo que devolver ese dinero. Y eso es una obligación positiva de dar. Tengo que entregar algo, tengo que darlo. Y es positivo, porque si fuera negativo sería de no dar. Entonces, esa es otra de las formas que adopta las obligaciones positivas de dar. Y vamos a entrar a los efectos de las obligaciones de dar. En este caso, podemos abordar lo que establece el artículo 1320. El artículo 1320 de nuestro Código Civil establece: la obligación de dar cosa determinada comprende su entrega y la de sus accesorios y pertenencias, así como los frutos que produzca desde que se perfecciona el convenio. El deudor es responsable asimismo de su conservación hasta que verifique la entrega. Entonces, derivado de esto, nosotros podemos tomar los efectos que se presentan en este tipo de obligaciones. Del lado del deudor, como es algo que se tiene que dar, ¿verdad? Se entrega. Del lado del deudor, el deudor queda obligado a entregar la cosa debida, ¿verdad? Eso es lo que tiene que hacer el deudor, tiene que entregar, ¿verdad? Tiene que entregar los accesorios y pertenencias, o sea, lo que se deriva de la cosa. Es posiblemente que no tenga accesorios, pero probablemente sí los pueda tener. Depende del bien que se esté entregando, ¿verdad? Tiene que entregar
los frutos que se produzcan desde que se contrajo la obligación. Entonces, puede ser que haya frutos, ¿verdad? Intereses o alguna cosa así, que se deriven de la propia, del propio bien, desde el momento en que se constituyó la obligación, ¿verdad? En ese momento. Entonces, esos son los efectos que va a tener de parte del deudor. Y por último, el deudor en su poder y que va a entregar debe mantenerla en buenas condiciones hasta que lo tenga que devolver. Entonces, en la clase pasada leímos un artículo en relación a la comunidad de intereses, ¿verdad? Y comunidad de responsabilidades. Para eso, cuando los temas que la ley toma para poder constituir la solidaridad, los enunciados que la ley, sobre los que la ley se basa. Dentro de esto, nosotros, dentro de la comunidad de intereses, vimos lo que era vimos la comunidad de intereses que puede suscitarse dentro de los comodatarios en el contrato de comodato, dentro de los contratos de garantía. Y en este caso, el contrato de comodato es un contrato, que todo esto lo digo a manera de ejemplo, ¿verdad? Los contratos de comodato los veremos o se verán en el próximo semestre. Pero en este caso, el contrato de comodato, para ponerles un ejemplo, fue el que más se utilizó al inicio de la telefonía celular. En la actualidad se sigue utilizando, pero ya no es tan usual. Entonces ahí le entregaban a uno su teléfono y uno pagaba, ¿verdad?, por el servicio. Y uno mantenía el bien con uno y después lo tenía que entregar. A eso se les conoce como contratos de garantía de uso. Y aparte están los contratos de garantía de consumo, donde tenemos el contrato de mutuo o el préstamo normal. Porque ahí sí nos dan el dinero y no lo gastamos, entonces se consume, pero lo tenemos que devolver. Entonces sí incurrimos en esto, porque tanto en el contrato de comodato como en el contrato, en el préstamo normal, nosotros tenemos que entregar lo que nos dieron. Pongo estos dos ejemplos, menciono estos dos contratos porque con eso se ejemplifica mejor los efectos. Tengo que entregar la cosa de vida. Bueno, veamos el contrato de mutuo, ¿verdad? El préstamo. Yo debo 500 quetzales, los tengo que pagar con todo intereses. Entregar los accesorios y pertenencias, probablemente volvamos al contrato de comodato dentro de la telefonía celular. Probablemente el teléfono tenga algunos accesorios que estoy obligado a devolverlos. Los frutos que se produzcan. Posible que estos bienes generen frutos, ¿verdad? Entonces tengo que devolver. O conservar el bien. Supongamos que tengo el teléfono. Yo me acuerdo que en esa época el teléfono debía de estar en buenas condiciones y uno lo devolvía. Después se dio la opción para que uno lo pudiera comprar. Pero en ese momento se devolvía y tenía que estar en buenas condiciones. Entonces esos son los efectos del lado del deudor que traen como consecuencia estas obligaciones. Las obligaciones positivas de dar. Pero ¿cuáles son los efectos de parte del acreedor? Es lo contrario a esto. Tiene que exigir la entrega de la cosa, ¿verdad? Tiene que exigir que se le entregue. Si me dieron un préstamo, me van a decir, bueno, págueme.
Yo le presté a usted 500 quetzales, págueme los 500 quetzales, con todos los intereses. O si tenía accesorios el bien, déjeme los accesorios. También. O los frutos, debe de entregarlos. Si el bien generó frutos, también hay que entregarlos. Es todo lo contrario a los efectos del lado del deudor. Y conservar la cosa en buenas condiciones. Entonces, uno como acreedor le va a decir, bueno, lo que se le entregó, por favor, devuelvan, pero en buenas condiciones. Entonces, todo esto tiene que ver con las obligaciones positivas de dar, que en términos de generalidad son las obligaciones un poquito más usuales. No quiere decir que las otras no se den, pero se dan también y bastante. Pero estas todavía se dan más en la práctica. Entonces estas, partiendo desde el hecho de que pueden asumir diferentes formas, ¿verdad? Al momento de entregar un bien. La tratativa de dominio, constitución de un derecho real. Entonces todo esto tiene que ver con la esencia de la obligación como tal, que es el hecho de entregar un bien. A ver, aquí la compañera Sonia Beatriz Aguilar Curajay levantó su mano. Buenas noches, licenciado. Licenciado, ¿y la figura del arrendamiento, pero en bien mueble, no entra aquí? Por ejemplo, si uno fuera a alquilar una silla de ruedas, por decir algo, algún aparato así, ¿no entra en esta figura? Podría ser una obligación positiva de dar en determinado momento si yo me obligo a entregar el bien para su uso. Entonces sí, yo tendría que entregarlo únicamente para que se utilizara, ¿verdad? No en propiedad. Volvemos a la clasificación de las obligaciones de dar, positivas de dar. ¿Qué forma puede asumir, verdad? ¿Transmite el dominio, es decir, la propiedad? No. ¿Constituye un derecho real? Probablemente el uso, ¿verdad? Porque no es la restitución de la cosa ajena, ni tampoco se tiene por objeto el pago de lo debido, sino aquí estamos utilizando nada más el uso. Le vamos a dar el uso de esa cosa a la otra persona. Se lo estamos alquilando y estamos obteniendo algún beneficio. Entonces podría ser una obligación positiva de dar. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, en ese sentido sí. Ahora, y por ejemplo, en la figura que estábamos viendo anterior de los acreedores, por ejemplo, ¿esa figura se absorbe o continúa vigente las dos? Por ejemplo, en el caso de un crédito hipotecario, ahora lo que se hace es que se contrata de una vez, se incluye de una vez un seguro, y es el que hace como condonación de deuda en caso de muerte o en caso de, que le digo, de discapacidad. ¿No ahí esas figuras son diferentes? Fíjese que lo que pasa es que ahí estamos utilizando una figura distinta a esta, porque en este caso es la pura actitud que puede asumir el acreedor, lo que estamos viendo nosotros, donde el acreedor puede decir, bueno, yo le perdono la deuda o le acepto el pago parcial, o en relación a los herederos, ¿verdad? Lo que sucede es que en la actualidad un acreedor difícilmente se va a arriesgar a solicitar el pago de la obligación a los herederos, ¿verdad? Porque eso es un poco más complicado y genera más costos económicos. Entonces aquí utilizan un seguro. Entonces cuando se produce la muerte de alguien, el seguro le paga al acreedor. Se termina la deuda, se cumple.
y se evitan esto. Pero esto se puede dar, es de conformidad con la ley. En la actualidad se hace así, pero es porque en algunos casos, ¿verdad?, el acreedor se cubre. Entonces él no pierde. Si la persona muere, pues entonces el seguro le paga. Es por eso que se lleva a cabo de esa manera. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, sí, claramente. Gracias, licenciada. A la orden, compañera. A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Una pregunta. Buenas noches, compañera. En la extinción de la solidaridad por la muerte de un deudor, en este caso, los otros dos deudores solo pagarían la deuda que les corresponde. No, fíjese que ese caso es interesante porque el caso es que aquí se dan las dos situaciones y le comento por qué. Aquí les trasladé yo por muerte de un deudor. Los herederos del deudor no son solidarios entre sí. Es decir, yo solicité un préstamo y con mis dos hermanos, pero yo fallecí. Entonces mis hijos se van a encargar del cumplimiento de la obligación. Pero entre mis dos hijos, ellos no son solidarios, ellos solo van a pagar lo que les corresponde a cada uno. Supónganse que la deuda era de 300 quetzales, cada uno tenía 100. Pero en este caso mis hijos, que son dos, se quedarían con la deuda. Y la deuda eran 100 quetzales, 50 cada uno. Entonces cada uno va a responder por la parte proporcional que les corresponde. Pero en relación de ellos dos a los otros dos deudores, ahí sí son solidarios. O sea, si viene el acreedor y dice, bueno, ustedes dos páguenme la totalidad, lo van a tener que hacer. Entre ellos mismos no son solidarios, pero en relación a los otros deudores sí lo son. Es un poco complicado y de hecho pierde un tanto el sentido, pero es en relación nada más a ellos, a los herederos. Entre ellos, entre los herederos, no son solidarios. Pero ellos mismos, como ellos están cubriendo prácticamente el espacio que dejó el heredero que causó la sucesión. Entonces, perdón, el causante que generó la sucesión. Entonces, ellos sí van a ser solidarios en relación a los otros deudores. Veamos el artículo 1372. Que esa es la situación que da origen a lo que estamos platicando. Dice, cada uno de los sucesores de un deudor solidario, o sea, los herederos, ¿verdad?, del deudor que falleció, estará obligado a pagar la cuota que le corresponde en proporción a su haber hereditario, salvo que la obligación sea indivisible, pero todos los sucesores serán considerados en conjunto como un solo deudor solidario con relación a los otros deudores. Pero como ellos van a responder nada más por la parte proporcional que le corresponde de la deuda que dejó el causante, el deudor que falleció. Pero en relación a los otros deudores, ahí sí pueden actuar solidariamente. Es lo que establece la ley. Entonces es lo complicado de esta situación, ¿verdad? Es un poco alambicado, porque extingue la solidaridad en una vía, pero en la otra la mantiene. No sé si respondo a su pregunta, compañera. Sí, muchas gracias, licenciado. A la orden, compañera. A ver, ¿alguien más? Abner Osvaldo levantó la mano. Buenas noches. Buenas noches, compañero. Y en caso fuera individual, también se transmite la obligación a los herederos.
Es que lo que sucede es que en este caso, cuando era así, se trasladaba, ¿verdad? Si en determinado momento los herederos pueden aceptarla o no pueden aceptarla, ¿verdad? Porque si es un pasivo que les va a perjudicar, pueden decir, bueno, yo no acepto, ¿verdad? Pero en la actualidad, como bien nos decía una de las compañeras que intervino, hay seguros, y eso lo hace precisamente el acreedor para evitar esta situación, ¿verdad? Porque el hecho de que haya sucesores, eso no es de un día para otro, ¿verdad? Que va a decir el acreedor, bueno, entonces me va a pagar y no, ahí primero tendrían que establecer quiénes van a ser los herederos y toda la cuestión, y que acepten la masa hereditaria, que tenga activos y pasivos. Eso lleva tiempo, mucho tiempo. Entonces, actualmente se utiliza de manera recurrente el hecho de los seguros. Entonces, por si alguno de los deudores fallece, ¿verdad? Entonces, el seguro cubre la deuda y le paga al acreedor. Pero no debemos de contemplar solo eso, sino que esto que contempla la ley, porque en determinado momento nosotros podemos ver todo lo que la ley contempla en relación a eso, ¿ya? Si en la mancomunidad solidaria se puede presentar, ya no digamos en la mancomunidad simple o en una obligación simple. No sé si respondo a su pregunta, compañero. Sí, Rick, bastante, claro. A la orden. Bueno, compañeros, yo hasta aquí dejaría la clase del día de hoy. Yo les agradezco la atención y el esfuerzo, porque yo sé que ya hoy es el último día, ya mañana ustedes no tienen clase. Entonces, nos vemos después de Semana Santa, el primer martes, compañeros. Que tengan un excelente descanso. Pasen una feliz noche y que Dios me los bendiga. Recuerden que las diapositivas pues ya se les remitieron a ustedes, y esta clase pues está grabada y se sube por el periodo de una semana para que ustedes puedan escucharla nuevamente. Entonces, no me resta más que desearles una feliz noche, compañeros. Nos vemos después. Feliz noche, licenciado. Muchas gracias. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañero. Feliz noche, licenciado. Pasen una feliz noche y un feliz descanso. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, compañera. Muchas gracias, licenciado. Feliz noche. Gracias, compañera. Igualmente. Se le agradece bastante, licenciado, muy amable. Gracias, compañero. Feliz noche. Gracias, Lick.